Marta sintió el peso de la casa antes de abrir los ojos. La almohada olía a lavanda y a ausencia. El lado izquierdo de la cama estaba frío, intacto, con la sábana estirada como si nadie hubiera dormido allí jamás. Pero alguien había dormido. Durante 43 años, Ernesto había ocupado ese espacio con el calor de su cuerpo grande y la respiración lenta que arrullaba el sueño de ella como una canción sin letra. Ahora solo había el vacío, el silencio y el peso de una casa que de repente se había vuelto demasiado grande para una mujer sola. ¿Alguna vez has mirado alrededor de tu propia casa y has sentido que algo había cambiado sin que nadie tocara nada? ¿Que el aire se volvió más pesado? ¿Que las habitaciones parecían más grandes? ¿Que las paredes guardaban secretos que solo aparecían en el silencio de la madrugada? Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás siguiendo esta historia? Y si alguna vez te has cruzado con alguien que no era quien decía ser. Deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que va a suceder en los próximos minutos puede cambiar la forma en que ves a las personas a tu alrededor. Marta apartó la cobija y se sentó en el borde de la cama. Los pies descalzos tocaron el piso de parqué y el frío subió por las pantorrillas como una advertencia. En la mesita de noche, el despertador marcaba las 6:14. Junto a él, la fotografía de Ernesto dentro del marco de plata que ella misma había pulido el día anterior. El rostro de él sonreía en esa foto. Una sonrisa amplia, de dientes grandes, tomada una tarde de domingo en el patio, con la parrilla soltando humo al fondo y el olor a carbón que Marta todavía conseguía sentir si cerraba los ojos con la fuerza suficiente. Hacía 7 días que Ernesto se había ido. 7 días desde que su corazón se detuvo en medio de la sala mientras veía el noticiero de las 8, la taza de café aún caliente en la mano, el control remoto cayendo al suelo con un ruido que Marta nunca olvidaría. Ella se levantó y caminó hasta la cocina, sosteniéndose del pasamanos de la escalera que Ernesto había instalado con sus propias manos cuando ella se quejó de dolor en la rodilla. La madera aún conservaba el barniz que él había aplicado con esmero, pasando la lija fina por los rincones, soplando el polvo, comprobando con los dedos si la superficie estaba lo suficientemente lisa. Marta bajó cada escalón despacio, sintiendo los crujidos familiares bajo los pies, sonidos que antes significaban rutina y ahora significaban soledad. La cocina olía a café rancio y pan duro. Marta encendió la llama del fogón y puso la tetera sobre el quemador de hierro. La cerilla raspó con un chasquido seco y la llama azul iluminó sus dedos envejecidos. Mientras el agua se calentaba, miró por la ventana. El patio estaba quieto. El rosal que Ernesto podaba cada sábado ya mostraba ramas desalineadas, creciendo hacia los lados sin dirección, como si también sintiera la falta de quien lo cuidaba. Un venteveo cantó en la rama del árbol de jaboticaba. Y Marta sintió los ojos arder, porque Ernesto siempre decía que el venteveo era señal de que llegaría una visita. La misa del 7º día fue fijada para las 10 de la mañana en la iglesia del barrio. Marta se puso el vestido negro que había usado en el entierro, el mismo que olía a naftalina, y guardaba en el fondo del armario desde el velorio de su madre, 20 años atrás. Se arregló el cabello blanco en un moño apretado, y salió de casa con el bolso de cuero colgado del brazo. La calle estaba calurosa. El sol de marzo castigaba el asfalto y el olor a tierra seca subía de los macizos de las casas vecinas. En la iglesia, los bancos de madera crujían bajo el peso de los conocidos que habían venido a rendir homenaje. Enrique, el vecino del lado izquierdo, estaba en la tercera fila con su difunta esposa retratada en un broche prendido a la solapa. Era un hombre alto, delgado, de cabellos blancos peinados hacia atrás y ojos grisáceos que veían más de lo que la mayoría de las personas quería que vieran. Abogado jubilado, 76 años, viudo como ella. Asintió con la cabeza cuando Marta entró, y ella devolvió el gesto con una sonrisa débil que duró menos que un suspiro. La misa transcurrió como todas las misas de despedida transcurren. Palabras hermosas, velas encendidas, olor a incienso que subía en espirales lentas hasta el techo de la nave. Marta apretaba el rosario entre los dedos, las cuentas de madera deslizándose una a una,
mientras las oraciones llenaban el silencio que habitaba dentro de su pecho. Pidió en silencio que Ernesto estuviera en paz. Pidió que Dios le diera fuerzas para soportar lo que vendría. No sabía exactamente qué vendría, pero sentía en el fondo del estómago que la soledad sería apenas el comienzo. Cuando la misa terminó y las personas comenzaron a levantarse, Marta notó a una mujer que no reconocía. Estaba sentada en el último banco, sola, con un pañuelo negro cubriendo los hombros y los ojos enrojecidos de quien lloró durante toda la ceremonia. Era una mujer de unos 40 y tantos años, cabello castaño recogido en una trenza, rostro anguloso y hermoso, con una expresión que mezclaba tristeza y algo más que Marta no supo identificar en ese instante. La mujer se acercó cuando Marta salió por la puerta lateral de la iglesia. El sol le dio en el rostro y Marta vio que sus ojos eran color miel, casi dorados, y que había un lunar pequeño en la comisura izquierda de la boca. La desconocida sostenía el bolso contra el pecho, como quien sostiene un escudo. ¿Usted es doña Marta? La voz era suave, educada, con un acento que Marta no logró identificar. Sí, lo soy. La mujer extendió la mano, y Marta la estrechó por instinto, sintiendo la palma suave y fría contra la suya. Mi nombre es Sonia. Soy sobrina de su Ernesto, hija de la hermana de él que vivía en el interior. Marta frunció el ceño. Ernesto había tenido una hermana que murió siendo joven, pocos años después del matrimonio de ellos. Él casi nunca hablaba de ella. Ernesto nunca mencionó una sobrina, dijo Marta, con voz cautelosa. Sonia bajó los ojos y apretó el pañuelo entre los dedos. Lo sé. Mi madre y el tío Ernesto se distanciaron muy temprano. Yo crecí lejos, en el interior de Minas. Solo me enteré de su fallecimiento por una prima lejana que vio el anuncio en el periódico. Vine lo más rápido que pude. Una lágrima rodó por el rostro de Sonia y cayó sobre la tela del pañuelo negro. Marta miró aquella lágrima y sintió algo oprimirse dentro de su pecho. No era desconfianza, todavía no. Era solo el dolor de ver a alguien llorar por el mismo hombre por el que ella lloraba. Mi más sentido pésame, Sonia, dijo Marta, y tocó el brazo de la mujer con una gentileza que era más un reflejo que una decisión. Sonia sonrió entre las lágrimas. Gracias, doña Marta. Sé que debe ser extraño que aparezca así, de la nada. No quiero molestar. Solo quería rendir mi homenaje. Marta asintió. ¿Has venido de lejos? ¿Quieres tomar un café en mi casa antes de volver? La pregunta salió antes de que Marta pudiera pensarla. La soledad tenía esa habilidad cruel de transformar cualquier presencia en alivio. Mientras las dos caminaban por la acera en dirección a la casa, Marta no se dio cuenta de que Enrique las observaba desde el portón de la iglesia. El viejo abogado tenía los ojos grises fijos en la mujer desconocida que seguía al lado de Marta. Se quedó allí por un largo momento, la mano apoyada en el portón de hierro de la iglesia, el ceño fruncido en una expresión que no era de curiosidad, era de alerta. Aquella noche, después de que Sonia se marchara prometiendo volver al día siguiente para ayudar con los papeles del inventario, Marta oyó 3 golpes en la puerta de la cocina. Abrió y encontró a Enrique allí, parado bajo la luz amarilla del porche, con el saco en el brazo y el rostro serio. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?». Ella asintió, sosteniendo la puerta. Enrique miró a los lados como quien verifica si alguien está escuchando. Después, fijó los ojos en los de ella y dijo con una voz baja que cargaba el peso de 50 años de tribunales. Ernesto nunca me habló de ninguna sobrina llamada Sonia. En 40 años de vecindad, ni una sola vez. Marta abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. El silencio entre ellos era denso y caliente como el aire de aquella noche de marzo. Y en algún lugar dentro del pecho de Marta, aquel zumbido que ella todavía no sabía nombrar comenzó a sonar por primera vez. Sonia volvió al día siguiente, como había prometido. Llegó a las 9 de la mañana, cargando una bolsa de mercado con frutas, pan fresco y un bizcocho de maíz que olía a mantequilla derretida y canela. Marta abrió la puerta y el aroma entró antes que la mujer, llenando el pasillo con una dulzura que la casa no sentía desde que Ernesto enfermó. «Traje algunas cosas para usted», dijo Sonia,
colocando la bolsa sobre la mesa de la cocina, con la naturalidad de quien ya conoce el camino. Usted necesita alimentarse bien. Quien está de luto se olvida de comer. Marta miró las frutas dispuestas sobre el mantel de plástico y sintió un nudo subir por la garganta. No era hambre. Era gratitud mezclada con algo que ella no sabía nombrar. Hacía semanas que nadie le traía nada. Los vecinos mandaron flores en el entierro y desaparecieron. Los amigos de la iglesia prometieron visitas que nunca sucedieron. Y ahora allí estaba aquella mujer, sobrina que ella ni sabía que existía, cortando bizcocho y sirviendo café, como si cuidar de Marta fuera la cosa más natural del mundo. «Sonia, pensé en lo que Enrique me dijo ayer», comenzó Marta sosteniendo la taza con ambas manos. El vapor subía y empañaba los anteojos antes de disiparse en el aire caliente de la cocina. Él comentó que Ernesto nunca mencionó tener una sobrina. Sonia dejó de cortar el bizcocho. El cuchillo quedó suspendido en el aire por una fracción de segundo, demasiado rápido para que cualquier persona lo notara, pero Marta lo vio. Vio el músculo de la mandíbula de Sonia contraerse y relajarse antes de que la sonrisa volviera a su rostro con una suavidad ensayada. «Doña Marta, lo entiendo. Debe ser muy extraño que alguien aparezca así de la nada». Sonia apoyó el cuchillo sobre la tabla y se sentó frente a Marta cruzando las manos sobre la mesa. «Mi madre y el tío Ernesto se pelearon cuando yo todavía era niña. Fue una pelea familiar, de esas de las que nadie cuenta bien el motivo. Yo era demasiado pequeña para entender lo que pasó. Mamá murió sin hacer las paces con él. Cargué con ese rencor toda la vida». Los ojos color miel brillaron y una lágrima rodó por la comisura izquierda, pasando exactamente por el lunar del borde de la boca. Cuando supe que él había partido, sentí que necesitaba venir, aunque fuera solo para rezar en la misa y pedir perdón por ella. Marta miró aquella lágrima y sintió que el pecho se le ablandaba. La explicación tenía sentido. Las familias se rompen por motivos que nadie recuerda. Hermanos pasan décadas sin hablarse por culpa de herencias, palabras dichas en el calor de una discusión, orgullo que se endurece como el cemento. Marta conocía historias así. Ernesto también era un hombre de pocas palabras cuando se trataba del pasado. Guardaba silencios que ella había aprendido a respetar a lo largo de 4 décadas de matrimonio. «Está bien, Sonia, te creo». Las palabras salieron antes de que Marta pudiera sopesarlas. Y en el instante en que las escuchó, algo dentro de ella se estremeció, como un vaso de cristal que recibe un toque y vibra por un segundo antes de volver al silencio. En los días que siguieron, Sonia se convirtió en una presencia constante. Llegaba por la mañana con bolsas de compras, organizaba la cocina, pasaba el trapo por los muebles y preparaba almuerzos que Marta comía con un apetito que no sentía desde hacía semanas. Por la tarde, se sentaban las dos en el porche de atrás, y Sonia escuchaba las historias de Ernesto con una atención que hacía que Marta se sintiera vista por primera vez desde el funeral. Cada pregunta que Sonia hacía era precisa, casi quirúrgica. ¿Dónde había trabajado Ernesto? ¿Cuánto tiempo habían vivido en aquella casa? Si tenían hijos. ¿Cuánto había dejado su pensión? Marta respondía a todo, porque responder era lo opuesto de quedarse callada, y quedarse callada era lo que más dolía. Una semana después de la misa, Sonia tocó el tema que Marta venía evitando. «Doña Marta, ¿ya inició el trámite de la sucesión?» Estaban sentadas en la sala, el ventilador de techo girando con un zumbido perezoso que empujaba el aire caliente de un lado a otro sin refrescarlo. Marta negó con la cabeza. «Todavía no he tenido valor. Son tantos papeles». Ernesto se encargaba de todo. Sonia se inclinó hacia adelante y tocó la mano de Marta. La palma de ella era suave y fría, como la primera vez. «Puedo ayudarte. Trabajé en una notaría durante años. Entiendo de documentos, certificados, esas cosas. Si usted quiere, por supuesto». Marta vaciló. Miró hacia la pila de sobres acumulados sobre la mesa de rincón que Ernesto usaba como escritorio improvisado. Recibos de luz, extractos bancarios, correspondencias del Instituto de Seguridad Social, todo apilado en un desorden que crecía cada día.
La idea de enfrentar aquello sola le apretaba el estómago como una piedra caliente. Te lo agradecería mucho, Sonia. No sé ni por dónde empezar. Sonia sonrió. No la sonrisa amplia de quien siente alegría, sino una sonrisa contenida, de comisuras levantadas y ojos que no la acompañaban. Una sonrisa que, si Marta hubiera estado prestando atención, habría reconocido como la sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida que el adversario ni siquiera sabía estar jugando. A la mañana siguiente, Sonia llegó con una carpeta de plástico transparente y se sentó en la mesa de Ernesto. Separó los documentos por tipo, alineó los sobres por fecha y le pidió a Marta que le mostrara dónde guardaban los papeles de la casa. Marta la llevó hasta el armario del cuarto donde Ernesto guardaba todo dentro de una caja de zapatos forrada con papel de periódico. Escritura de la casa, certificado de matrimonio, extractos de la cuenta de ahorros, el testamento que Ernesto nunca había finalizado. Sonia hojeó cada documento con una atención que parecía cuidado, pero que Marta no percibió ser otra cosa. Inventario. Aquella tarde, mientras Sonia estaba en la notaría resolviendo certificados, el teléfono de Marta sonó. Era Enrique. «Marta, ¿podemos hablar?» La voz del vecino era grave, mesurada, la voz de un hombre que escoge cada palabra antes de pronunciarla. «Claro, Enrique. ¿Quieres venir a tomar café? Prefiero que vengas aquí, sin Sonia». Marta sintió una molestia en la boca del estómago. Colgó el teléfono y se quedó parada en el pasillo mirando la pared, donde una fotografía de Ernesto la observaba con aquella sonrisa de domingo. Tomó la llave y cruzó la calle hasta la casa de Enrique. Él la esperaba en el porche con 2 vasos de limonada sobre la mesa de hierro. Se sentó frente a ella, se quitó los lentes y se frotó los ojos con el pulgar. «Marta, me pasé toda la semana pensando. Busqué en los archivos de Ernesto que me dio para guardar antes de morir. Cartas, documentos antiguos, registros familiares». Enrique hizo una pausa y Marta sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor, como si el porche se hubiera encogido. La hermana de Ernesto murió soltera, sin hijos. Está registrado en el acta de defunción que él mismo tramitó en 1989. Marta abrió la boca. No salió ningún sonido. El hielo dentro del vaso de limonada crujió en el silencio. «Esa mujer no es sobrina de nadie, Marta, y en este momento tiene todos los documentos de tu vida dentro del bolso». Marta volvió de la casa de Enrique con las piernas temblando. Cruzó la calle despacio, los zapatos arrastrándose en el asfalto caliente, el cuerpo entero pesando como si alguien hubiera vertido plomo dentro de los huesos. El sol de la tarde golpeaba en la nuca y el sudor corría por las sienes, pero Marta no sentía el calor. Sentía solo el hielo que las palabras de Enrique habían plantado en el centro del pecho. La hermana de Ernesto murió soltera, sin hijos. Aquella frase giraba dentro de la cabeza como una moneda lanzada al aire que se niega a caer. Entró a la casa por la puerta de atrás y encontró la cocina vacía. Sonia todavía no había vuelto del registro civil. Marta apoyó las 2 manos en el borde del fregadero y se quedó ahí parada, mirando el reflejo distorsionado de sí misma en el acero inoxidable. Una mujer de 72 años, cabellos blancos escapándose del moño, ojos castaños que ya habían visto muchas cosas, pero que ahora contemplaban algo que dolía más que cualquier pérdida: la posibilidad de haber sido engañada. Subió al dormitorio y fue directo al armario donde guardaba la caja de zapatos con los documentos de Ernesto. Abrió la puerta de madera y sintió el olor a naftalina y papel viejo que siempre venía de aquel rincón. La caja estaba en el lugar de siempre, pero cuando Marta la sacó del estante y levantó la tapa, el estómago se le hundió. La escritura de la casa no estaba allí, el extracto de la cuenta de ahorros tampoco. En su lugar solo había la partida de matrimonio, algunas facturas antiguas y el testamento incompleto que Ernesto nunca firmó. Los documentos más importantes habían desaparecido. Marta se sentó en el borde de la cama con la caja sobre el regazo. Las manos le temblaban tanto que la tapa de cartón golpeaba contra los laterales en un ritmo desacompasado que parecía el latir de un corazón asustado. Intentó pensar con claridad.
Sonia había manipulado aquellos papeles el día anterior. Dijo que necesitaba llevar algunos al notario para iniciar el trámite del inventario. Marta había accedido, había permitido, había confiado. El sonido de la puerta de entrada abriéndose cortó el silencio como un cuchillo. Pasos en el pasillo. El ruido de bolsas siendo colocadas sobre la mesa. La voz de Sonia subió por la escalera con la ligereza de quien no carga culpa alguna. «Doña Marta, ya llegué. Traje pan de queso recién hecho». Marta cerró los ojos durante 3 segundos. Respiró profundo. El aire que entró en sus pulmones olía a polvo y madera antigua. Cuando abrió los ojos, guardó la caja en el armario y bajó la escalera con el rostro más sereno que logró componer. Cada peldaño que pisaba era una decisión. Podía enfrentar a Sonia ahora. Podía gritar. Podía exigir los documentos de vuelta. Pero algo dentro de ella, tal vez el instinto que 4 décadas junto a un hombre callado habían afinado, le decía que esperara, que observara, para no mostrar las cartas antes de ver el juego completo. En la cocina, Sonia acomodaba los panes de queso en una bandeja de porcelana con movimientos delicados y precisos. El olor a queso derretido llenaba el aire, y el vapor subía de los panecillos dorados como pequeñas nubes de inocencia. Marta se sentó a la mesa y aceptó el café que Sonia sirvió. La taza estaba caliente entre los dedos y el líquido oscuro reflejaba el rostro de Marta como un espejo turbio. «Sonia, los papeles que llevaste al registro, ¿cuándo vuelven?» La pregunta salió casual, medida, sin aristas. Sonia ni siquiera levantó los ojos de la bandeja. «Dentro de unos días. Hay un proceso de autenticación que demora, pero no te preocupes, todo está avanzando». La respuesta vino demasiado rápido, demasiado fluida, como un parlamento memorizado que sale antes de que el cerebro necesite pensar. Marta tomó un sorbo de café y tragó junto con él el nudo que subía por la garganta. Esa noche, después de que Sonia se fue, Marta hizo algo que no hacía desde que su marido había muerto. Cerró con llave la puerta del frente y con la cadena. Después fue hasta el dormitorio, abrió el cajón de la mesita de noche y tomó la agenda telefónica de Ernesto. Las páginas amarillentas olían a tinta de bolígrafo y a dedos que ya no existían. Buscó el número del banco donde Ernesto mantenía la cuenta de ahorros y lo anotó en un pedazo de papel que guardó dentro del sostén, el único lugar donde tenía la certeza de que Sonia no buscaría. A la mañana siguiente, mientras Sonia estaba en la cocina preparando el café, Marta dijo que necesitaba ir a la farmacia a comprar medicina para la presión. Salió de casa con el bolso apretado contra el cuerpo y caminó hasta la agencia bancaria que quedaba a 4 cuadras, en el centro del barrio. El sol castigaba la vereda y el olor a asfalto caliente subía del suelo en ondas que distorsionaban el aire. Marta entró en la agencia y sintió el aire acondicionado golpear su rostro como una bofetada helada. La fila era larga. Esperó 40 minutos de pie, las piernas doliéndole, la rodilla izquierda protestando cada minuto, hasta que finalmente se sentó frente al empleado. «Quiero ver el extracto de mi cuenta de ahorros conjunta, la cuenta de mi marido Ernesto». El muchacho tecleó los datos y giró la pantalla. Marta se puso las gafas y acercó el rostro. Los números bailaron ante sus ojos por un instante antes de entrar en foco. Los ahorros que Ernesto había construido durante 30 años de trabajo, el dinero que debía garantizar la vejez de ambos, había sufrido 3 retiros en los últimos 10 días, cada retiro de un monto alto. El total retirado hizo que Marta apretara el borde del mostrador con tanta fuerza que las uñas se le pusieron blancas. ¿Quién autorizó esos retiros? Su voz salió más alta de lo que pretendía. El empleado miró la pantalla y luego a Marta con una expresión que mezclaba incomodidad y protocolo. Los retiros fueron hechos con autorización de un poder notarial registrado. La apoderada es Sonia Resende. El piso de la sucursal bancaria pareció inclinarse. Marta agarró el asa del bolso y sintió el cuero deslizarse entre los dedos sudados. Un poder notarial. Sonia tenía un poder a su nombre. Marta intentó recordar si había firmado algún papel en los últimos días. Rebuscó en su memoria como quien busca una llave perdida dentro de un cajón lleno. No lograba recordar.
No lograba estar segura de nada. ¿Habría firmado sin leer? O Sonia ni siquiera necesitó su firma para conseguir aquel documento. Salió del banco tambaleándose por la acera. El sol encandilaba los ojos y la gente pasaba alrededor como sombras borrosas. El olor a fritura de un carrito de empanadas en la esquina le revolvió el estómago a Marta y tuvo que apoyarse en un poste para no caer. La mano libre fue hasta el pecho, no porque el corazón le doliera, sino porque necesitaba cerciorarse de que aún latía. Caminó hasta la casa de Enrique en lugar de volver a la suya. Tocó la puerta con los nudillos y esperó. Cuando Enrique abrió, ella no necesitó decir nada. Él lo vio todo en su rostro, los ojos desorbitados, la piel pálida a pesar del calor, el sudor frío en la frente, la boca apretada en una línea que contenía demasiadas palabras. Enrique la condujo adentro con delicadeza y la sentó en la silla de la sala. Ella tiene un poder notarial, Enrique. Sacó casi todo de la cuenta de ahorros. Enrique no respondió de inmediato. Caminó hasta la estantería, tomó un bloc de notas y un bolígrafo. Se sentó frente a Marta y la miró con aquellos ojos grises que ya habían visto reos, testigos, mentirosos e inocentes desfilar por décadas de tribunales. Marta, escucha, he visto este tipo de cosas muchas veces en mi carrera. Personas que se acercan a viudas, a ancianos solos, a gente en duelo. Se ganan la confianza, asumen los roles, y cuando la víctima se da cuenta, ya se lo han llevado todo. Su voz era firme y baja, cada palabra colocada en su lugar como un ladrillo en una pared. Esa mujer no es familia, es una estafadora, y si no actuamos rápido se llevará la casa también. Marta sintió las lágrimas venir por primera vez desde el entierro de Ernesto. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y de vergüenza, dos sentimientos que ardían juntos dentro del pecho como brasas cubiertas de ceniza. Lloró con la mano cubriendo la boca para ahogar el sonido, porque 72 años de vida le habían enseñado que llorar en silencio duele menos que llorar para que el mundo escuche. Enrique esperó. No dijo nada. No la tocó. Simplemente se quedó allí sentado con el bolígrafo en la mano y la paciencia de quien sabe que ciertos dolores necesitan espacio antes de caber en palabras. Cuando Marta finalmente levantó el rostro y se secó los ojos con el dorso de la mano, Enrique abrió el bloc de notas y dijo con una calma que era más fuerte que cualquier grito. Ahora cuéntame todo, desde el principio. Cada documento que ella vio, cada papel que firmaste, cada pregunta que hizo. No omitas nada. Marta asintió y comenzó a hablar. Y mientras las palabras salían, mientras cada detalle cobraba forma y peso en aquella sala silenciosa, se dio cuenta de que la casa de Enrique olía a libros viejos y café recién colado, el mismo olor del despacho de Ernesto, como si el marido estuviera allí, escondido entre las estanterías, cuidándola de esa manera en que solo los muertos saben cuidar. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de la cocina de Marta, se encendió una luz. Sonia había regresado, y esta vez Marta no estaba en casa para recibirla. Marta cruzó la calle de vuelta a casa con el cuerpo rígido y los puños cerrados dentro de los bolsillos del vestido. La luz de la cocina brillaba por la ventana como un ojo abierto en la oscuridad. Sonia estaba allí dentro. Marta se detuvo frente al portón y respiró hondo. El aire de la noche olía a jazmín del jardín vecino y al humo distante de alguien quemando hojas secas. Necesitaba entrar. Necesitaba mirar a los ojos de aquella mujer sin dejar traslucir nada de lo que ahora sabía. Enrique había sido claro. No la confrontes todavía. Actúa como si nada hubiera cambiado. Cada día que ella crea que tiene el control es un día más para reunir pruebas. Empujó el portón. El hierro chirrió en las bisagras y el sonido atravesó el patio como una advertencia. Marta caminó por el sendero de piedra hasta la puerta trasera, los zapatos crepitando sobre las baldosas sueltas que Ernesto había prometido arreglar y nunca arregló. Abrió la puerta y encontró a Sonia sentada a la mesa de la cocina con una taza de té entre las manos. La luz del techo iluminaba su rostro desde arriba, cavando sombras en los ojos color miel y acentuando los huesos del maxilar. Cuando vio a Marta entrar, Sonia sonrió.
Pero la sonrisa tardó una fracción de segundo más de lo normal en formarse, como si hubiera sido montada pieza por pieza antes de ser exhibida. «Doña Marta, usted desapareció». Me quedé preocupada. La voz de Sonia era suave, pero había una capa por debajo que Marta ahora conseguía oír. Una capa de control, de cálculo, de alguien que mide cada palabra antes de soltarla. Salí a caminar. «El médico dijo que necesito hacer ejercicio», respondió Marta, colgando el bolso en el gancho detrás de la puerta. La mentira salió redonda. Se sorprendió de la facilidad. 72 años de honestidad, y bastaron 3 semanas de convivencia con una mentirosa para aprender el oficio. Sonia observó a Marta moverse por la cocina. Sus ojos seguían cada gesto como una cámara que registra sin parpadear. Marta abrió la nevera, cogió una botella de agua y bebió directamente del gollete, sintiendo el líquido helado descender por su garganta seca. Cuando se giró, Sonia estaba de pie. Se había levantado sin hacer ruido, como alguien que aprendió a moverse en silencio por necesidad. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca para que Marta sintiera el perfume dulzón que siempre usaba, un olor floral que ahora parecía cloroformo disfrazado de jazmín. «¿Usted solo salió a caminar?». La pregunta vino envuelta en preocupación, pero el tono era de interrogatorio. Marta sostuvo la mirada. «Sí, y pasé por la farmacia». Sonia asintió despacio, los ojos estudiando el rostro de Marta como quien busca grietas en una pared. Después sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente, y volvió a sentarse. «Qué bueno. Usted necesita cuidar su salud. Mañana traigo esa manzanilla que a usted le gustó». Sonia miró el reloj en la pared y luego la ventana oscura. Se levantó de la mesa y comenzó a lavar las tazas con movimientos lentos, como si quisiera estirar el tiempo. Sin girar el rostro, dijo con la voz más dulce de su repertorio: «Doña Marta, ya es tarde y yo vine de lejos hoy. ¿Le importa si me quedo en el cuarto de huéspedes solo esta noche? Mañana temprano resuelvo unos asuntos en el registro y es más práctico». Marta apretó el borde de la silla debajo de la mesa donde Sonia no podía ver. El instinto gritaba para decir que no, pero la voz de Enrique resonaba en su cabeza. «Actúa como si nada hubiera cambiado. Puedes quedarte, Sonia. Hay sábanas limpias en el armario del pasillo». Las palabras salieron con el peso de quien entrega la llave de su propia celda. Sonia agradeció sin darse vuelta, la espuma del detergente escurriéndose entre los dedos, y Marta comprendió que aquel arreglo de una noche se volvería permanente sin que nadie pidiera permiso de nuevo. Marta subió al dormitorio y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y se quitó los zapatos con las manos temblorosas. El sudor frío pegaba la blusa a la espalda y el corazón latía a un ritmo que parecía demasiado rápido para caber dentro del pecho. Miró la fotografía de Ernesto en la mesita de noche y susurró sin emitir sonido: «Dame fuerzas». Juntó las manos sobre el regazo y cerró los ojos, buscando en la oscuridad detrás de los párpados una calma que no venía de dentro, sino de algún lugar más alto, más antiguo, más seguro que cualquier pared de aquella casa. A la mañana siguiente, Marta despertó con el ruido de cajones siendo abiertos en la planta baja. Eran las 6:20 de la madrugada. La casa todavía estaba oscura, y el único sonido que debería existir a esa hora era el canto de los pájaros en el patio. Marta bajó de la cama sin hacer ruido. Los pies descalzos tocaron el parqué frío y caminó hasta la puerta del dormitorio, abriéndola apenas 3 dedos. El pasillo estaba vacío, pero la luz del despacho de Ernesto en la planta baja estaba encendida. Una línea amarilla brillaba debajo de la puerta como una cicatriz en el suelo oscuro. Marta bajó la escalera pisando en los bordes de los escalones donde la madera no crujía. Cada paso era calculado, silencioso, el tipo de movimiento que el miedo enseña mejor que cualquier maestro. Cuando llegó al pasillo de la planta baja, apoyó la espalda contra la pared y estiró el cuello en dirección al despacho. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija, Marta vio a Sonia sentada en la silla de Ernesto, inclinada sobre el escritorio, con papeles esparcidos delante de ella. La luz de la lámpara iluminaba las manos de Sonia, que hojeaban documentos con una velocidad metódica, los dedos pasando página por página,
deteniéndose aquí y allá para fotografiar con el celular. El sonido del obturador del teléfono chasqueaba en el silencio como el chasquido de dedos de alguien impaciente. Marta reconoció los papeles. Eran las facturas de luz y agua de los últimos meses, los recibos del impuesto predial de la casa. Y en la esquina de la mesa, abierta en una página marcada con bolígrafo rojo, estaba la escritura original del inmueble. La escritura que Sonia había dicho haber llevado a la notaría. No había llevado nada a ninguna parte. Los documentos habían estado allí todo el tiempo, escondidos en el despacho de Ernesto, siendo estudiados, fotografiados, preparados para algo que Marta aún no lograba ver por completo, pero que presentía como quien presiente la lluvia antes de que caiga. Sonia levantó la cabeza de repente. Marta se echó hacia atrás, aplastando el cuerpo contra la pared del pasillo. El corazón se le disparó y se tapó la boca con la mano para ahogar la respiración que salía en ráfagas cortas y calientes. Se quedó inmóvil durante 10 segundos que parecieron 10 minutos. Oyó la silla de Ernesto girar sobre el piso. Después, pasos. Sonia se acercaba a la puerta. Marta miró a los lados. La escalera estaba a 4 metros. Si corría, el entarimado la delataría. Si se quedaba, Sonia la encontraría allí, parada en la oscuridad, y sabría que había sido vista. Marta hizo lo único que su mente logró pensar en ese instante. Tosió. Tosió alto, con fuerza, como si acabara de bajar la escalera. Después caminó en dirección a la cocina arrastrando las chancletas en el suelo con la naturalidad de quien acaba de despertar. «¿Sonia? ¿Eres tú ahí abajo?» La voz le salió ronca, perfecta para el papel de una anciana que se había despertado de madrugada con sed. Sonia apareció en la puerta del despacho con la expresión recompuesta. El celular ya no estaba a la vista. Los papeles sobre el escritorio habían sido cubiertos por un periódico viejo que Marta no recordaba haber dejado allí. «Doña Marta, disculpe, no quise despertarla. Vine a buscar un analgésico para el dolor de cabeza y terminé organizando unos papeles que estaban desordenados». La explicación llegó mansa, suave, con la textura de una mentira tan bien pulida que brillaba como verdad. «Está bien, hija. Voy a beber agua y vuelvo a dormir». Marta caminó hasta la cocina, abrió el grifo y dejó correr el agua sobre los dedos. El frío del agua era real, era honesto, diferente de todo lo que salía de la boca de aquella mujer. Bebió un vaso entero y subió la escalera sin mirar atrás. Sintió la mirada de Sonia clavada en la espalda como 2 agujas calentadas al fuego. En el dormitorio, Marta empujó la cómoda de caoba hasta la puerta. El mueble se arrastró por el entarimado con un gemido grave que resonó por toda la casa. No le importó si Sonia lo oyó. Quería que lo oyera. Se acostó en la cama sin cambiarse de ropa, los ojos fijos en la puerta atrincherada, los oídos atentos a cualquier sonido que subiera por la escalera. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6:43. Necesitaba hablar con Enrique. Necesitaba contarle lo que había visto. Los documentos, las fotografías, la escritura que nunca fue al registro. Pero primero necesitaba sobrevivir a aquella noche. Marta juntó las manos sobre el pecho y cerró los ojos. No durmió. Se quedó allí, acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa como quien lee una partitura escrita por el miedo. Y en algún momento después de las 7 de la mañana, cuando la primera luz del día entró por la rendija de la cortina, oyó el sonido que más temió durante toda aquella madrugada. El picaporte de su dormitorio siendo girado despacio, probando el cerrojo, y después un silencio más pesado que cualquier palabra. Marta esperó hasta oír que la puerta de entrada se cerraba. El ruido de los tacones de Sonia bajando los peldaños del porche resonó por el pasillo como una cuenta regresiva. Cuando el portón de hierro se cerró de golpe afuera, Marta empujó la cómoda a un lado y abrió la puerta del dormitorio. La casa estaba vacía. El olor a café colado y perfume dulzón aún flotaba en el aire como la marca de alguien que quiere ser recordado incluso después de irse. Bajó la escalera rápido, ignorando el dolor en la rodilla que protestaba a cada peldaño. Fue directo a la oficina de Ernesto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Giró el picaporte y entró.
La habitación olía a papel viejo y a la madera del mueble que Ernesto había comprado en un anticuario 30 años atrás. Todo parecía en orden. El periódico viejo aún cubría los documentos sobre el escritorio. Marta lo levantó con cuidado y encontró debajo la escritura de la casa, los recibos del impuesto predial y una carpeta de plástico azul que no reconocía. Abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos que Marta nunca había autorizado. Copia de su documento de identidad, copia de su número de identificación fiscal, copia del certificado de defunción de Ernesto. Y al fondo, sujeta con un clip metálico, una hoja con membrete de una notaría del centro con el nombre de Marta y una firma que se parecía a la suya, pero que ella tenía la certeza absoluta de no haber hecho. Era una solicitud de transferencia de titularidad del inmueble. La casa donde Marta había nacido, donde se había casado, donde había vivido 43 años con Ernesto, estaba siendo traspasada a nombre de Sonia Resende. Las manos de Marta soltaron la carpeta sobre la mesa. El papel se deslizó y cayó al suelo con un sonido suave que pareció un susurro. Se apoyó en el escritorio con los brazos extendidos, la cabeza baja, la respiración saliendo en oleadas cortas que empañaban la superficie barnizada del mueble. Ya no era solo dinero, era la casa, era todo. Tomó el teléfono fijo de la oficina y marcó el número de Enrique. Él contestó al segundo timbre. Encontré la escritura y documentos falsos. Está intentando pasar la casa a su nombre. La voz de Marta salió cortante, como vidrio siendo arrastrado sobre piedra. Del otro lado de la línea, Enrique se quedó en silencio durante 3 segundos. Después, dijo solo una frase. No toques nada. Llego en 5 minutos. Enrique llegó por la puerta trasera con un maletín de cuero bajo el brazo y el rostro más serio de lo que Marta jamás había visto. Entró en la oficina y examinó cada documento con la precisión de quien ya ha leído miles de expedientes. Los ojos grisáceos recorrían las líneas con una velocidad que destonaba con la edad. Pasaba las páginas con los dedos largos y secos, murmurando anotaciones que Marta no lograba oír. Cuando llegó a la solicitud de transferencia, se detuvo. Se quitó las gafas, limpió los cristales con el pañuelo del bolsillo y volvió a ponérselas. Después miró a Marta. Esta firma es falsa, hecha por alguien que practicó tu caligrafía, pero se equivocó en el trazo de la M. Tú bajas la M al final. Esta sube. Enrique señaló el detalle con la punta del bolígrafo. Marta se inclinó y lo vio. Era sutil, casi imperceptible, pero allí estaba, la diferencia entre la verdad y el fraude contenida en 1 milímetro de tinta. Marta, necesito contarte algo. Enrique cerró la carpeta y se recostó en la silla. El cuero del asiento crujió bajo su peso y el sonido pareció un suspiro cansado. Anoche llamé a un colega que todavía trabaja en el juzgado. Le pedí que investigara el nombre Sonia Resende. Hizo una pausa y sacó del bolsillo de la chaqueta una hoja doblada en 4. La abrió sobre la mesa y Marta vio una lista impresa con fechas y nombres. Sonia Resende tiene 3 procesos por estafa en 2 estados diferentes, Minas Gerais y São Paulo. Todos contra mujeres ancianas, todas viudas recientes. El método es siempre el mismo. Aparece en el velorio o en la misa. Dice ser pariente lejana, se gana la confianza, asume los documentos y desvía todo. Dinero, inmuebles, pensión. La última víctima perdió la casa y terminó en un albergue público. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una expresión, era la sensación real de que la superficie donde había pisado toda la vida de repente había dejado de ser sólida. Se aferró al borde del escritorio y las uñas rasparon la madera con un sonido fino que cortó el silencio de la oficina. La última víctima perdió la casa y terminó en un albergue. La frase resonaba dentro del cráneo como una campana repicando en una sala vacía. ¿Cómo nunca la arrestaron? La pregunta de Marta salió en un hilo de voz. Enrique sacudió la cabeza. Porque las víctimas desisten, sienten vergüenza. Creen que nadie le va a creer a una anciana contra una mujer más joven, bien vestida, que habla bonito y llora en el momento justo. Sus palabras tenían la dureza de quien vio ese guión repetirse en los tribunales durante décadas.
Marta se levantó de la silla. Las piernas le temblaban, pero se mantuvo de pie. Caminó hasta la ventana del despacho y miró hacia el patio donde el rosal de Ernesto seguía creciendo sin rumbo. El sol de la mañana golpeaba los pétalos rojos y una abeja zumbaba entre las ramas, como si el mundo allá afuera no supiera lo que ocurría allí dentro. Marta apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana y sintió el contraste entre el calor que subía del pecho y la frialdad del cristal contra la piel. «No voy a desistir». La voz salió baja, pero entera, sin grietas, sin temblor. Marta se dio vuelta y enfrentó a Enrique con los ojos castaños que ahora tenían una claridad diferente, la claridad de quien ve el peligro y decide enfrentarlo en lugar de huir. «Dime qué necesito hacer». Enrique asintió, abrió el maletín de cuero que había traído y sacó una tarjeta pequeña. Comisaría especializada en protección a la persona mayor. Comisaria Lucía Ferraz. Ya hablé con ella ayer. Conoce el nombre de Sonia Resende. Está esperando nuestro contacto. Marta tomó la tarjeta y la sostuvo entre los dedos. El papel era liso, frío, y cargaba el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Pero hay una condición. Enrique se acercó y bajó la voz, aunque estaban solos. La comisaria necesita pruebas materiales. Los documentos falsos ayudan, pero quiere más. Quiere una grabación donde Sonia admita lo que está haciendo. Sin eso, es la palabra de una anciana contra la de una mujer sin antecedentes registrados en este estado. Marta miró la tarjeta en su mano y después una fotografía de Ernesto colgada en la pared del despacho. El rostro de él en la foto parecía más serio de lo normal, como si los ojos dentro del marco estuvieran intentando decir algo que el marco no dejaba pasar. Marta guardó la tarjeta dentro del bolsillo del vestido y apretó la tela contra el muslo. Cuando Sonia vuelva hoy, voy a estar aquí esperándola, con el café listo y la sonrisa en el rostro. Marta caminó hasta la puerta del despacho y se detuvo. Sin darse vuelta, añadió en voz baja. Ella creyó que estaba tratando con una vieja débil. Va a descubrir que estaba equivocada. Enrique permaneció sentado en la silla de Ernesto, mirando hacia la puerta por donde Marta había salido. El reloj en la pared marcaba los segundos en un ritmo constante que parecía medir algo más grande que el tiempo. Después se levantó, guardó la carpeta y salió por la puerta trasera. Al cruzar la calle de regreso a casa, vio por el rabillo del ojo un coche plateado estacionado en la esquina con alguien dentro. El motor estaba apagado, pero la ventanilla del lado del conductor estaba abierta y una columna de humo de cigarrillo subía hacia el aire caliente de la mañana. Enrique no reconoció el coche. Nunca lo había visto en esa calle. Aceleró el paso y entró en casa con la sensación de que los ojos de aquella persona dentro del coche habían seguido cada movimiento suyo desde que saliera de la casa de Marta. La comisaria Lucía llamó esa misma tarde. Marta atendió el teléfono fijo de la sala, con la mano apoyada en la pared para mantenerse firme. La voz del otro lado era seca, objetiva, el tipo de voz que no desperdicia sílabas. «Doña Marta», habla la comisaria Lucía Ferraz. «El doctor Enrique me pasó los detalles. Necesito que la señora entienda una cosa antes de proseguir». Marta tragó saliva y apretó el auricular contra la oreja. Sonia Resende está siendo investigada en 2 estados. Ella nunca actúa sola. Tiene por lo menos un cómplice, a veces 2. Alguien que se encarga de la parte documental, falsifica firmas y mueve cuentas. Esa persona puede estar cerca de la señora en este momento. El coche plateado. La imagen surgió en la mente de Marta como un destello. El coche que Enrique había visto en la esquina, con alguien dentro fumando, observando. Marta sintió que se le erizaba la piel de los brazos, a pesar del calor que entraba por la ventana abierta de la sala. «Señora, ¿sigue ahí?» La voz de la delegada la trajo de vuelta. «Sí, aquí estoy. Necesito que mantenga su rutina normal durante algunos días más. Mi equipo ya está monitoreando los movimientos bancarios y rastreando sus llamadas, pero para cerrar el cerco necesito una grabación. Algo en lo que ella hable sobre los documentos o sobre el dinero. Sin eso, su abogado podrá alegar que usted autorizó todo voluntariamente».
Marta cerró los ojos. La idea de fingir normalidad por un solo día más le revolvía el estómago como ropa dentro de una lavadora. Cada desayuno al lado de Sonia era una batalla silenciosa contra el impulso de gritarle la verdad en la cara a esa mujer. Pero la delegada tenía razón. Sin prueba concreta, sería la palabra de Marta contra la de Sonia, una anciana de 72 años contra una mujer más joven que lloraba a pedido y mentía con la naturalidad de quien respira. «Puedo hacerlo», dijo Marta, y colgó antes de que la voz pudiera traicionar el miedo que le subía por la garganta como agua de inundación. Sonia regresó al final de la tarde cargando bolsas del mercado. Entró por la cocina silbando una canción que Marta no reconoció y comenzó a guardar las compras con la soltura de quien vive en esa casa desde hace años. Marta estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos, observando cada movimiento. Los brazos de Sonia se extendían para alcanzar los estantes más altos del armario, y Marta reparó en sus manos, por primera vez, con ojos de quien ya sabe la verdad. Manos ágiles, precisas, acostumbradas a manipular papeles que no les pertenecían. «Doña Marta está muy callada hoy». Sonia se giró y apoyó la cadera en la encimera del fregadero, cruzando los brazos. Los ojos color miel se fijaron en Marta con una intensidad que no estaba allí en los primeros días. Era una mirada diferente, más directa, más dura, como si una capa de barniz hubiera sido raspada y la madera bruta debajo comenzara a aparecer. «Estoy cansada. No dormí bien». Marta llevó la taza a su boca y bebió el té frío sin hacer muecas, aunque el líquido amargo le raspaba la garganta. Sonia no respondió de inmediato. Se quedó allí parada con los brazos cruzados, el peso del cuerpo apoyado en una sola pierna, la cabeza levemente inclinada, como la de un animal que olfatea un cambio en el aire. «Usted ha estado conversando con el vecino otra vez». No era una pregunta. La frase cayó sobre la mesa como una piedra arrojada en un charco de agua quieta. Marta sintió que el pecho se le apretaba, pero mantuvo el rostro inmóvil. «Enrique es mi vecino desde hace 40 años. Conversamos a veces». Sonia se despegó de la encimera y caminó hasta la mesa. Jaló la silla y se sentó frente a Marta. La distancia entre las dos era de menos de 1 metro. Marta podía ver los poros de la piel de Sonia, las ojeras disimuladas con maquillaje, el hilo de sudor que bajaba por la sien derecha. El perfume dulzón ahora era más fuerte, como si Sonia se hubiera rociado una capa extra antes de entrar, y el olor se mezclaba con algo ácido que recordaba a metal caliente. «Doña Marta, voy a ser sincera con usted». La voz de Sonia bajó medio tono. Perdió la suavidad habitual y ganó una textura granulada, como lija pasando sobre una superficie lisa. «Yo sé que usted fue al banco. Sé que preguntó por los retiros. Y sé que su vecino anda haciendo llamadas sobre mí». El suelo desapareció debajo de Marta. El aire de la cocina se volvió espeso, difícil de llevar a los pulmones. Las manos que sostenían la taza comenzaron a temblar y Marta la colocó sobre la mesa antes de que el temblor la delatara. Pero Sonia ya lo había visto. Los ojos color miel bajaron hasta las manos de Marta y volvieron a su rostro con una lentitud calculada. «Usted no necesita tenerme miedo». Sonia extendió la mano y tocó los dedos de Marta sobre la mesa. El toque era frío y firme, nada parecido a la delicadeza de los primeros días. «Solo quiero que usted entienda una cosa. Si alguien va a la policía, yo me voy, y me llevo todos los documentos que tengo. Poder notarial autenticado, extractos firmados, copias de todo. Y cuando me vaya, usted se va a quedar sola en esta casa tratando de demostrar que no autorizó nada. Y créame, doña Marta, nadie le va a creer. Nadie nunca cree». Las palabras perforaron a Marta como clavos entrando en madera vieja. Cada sílaba encontraba un punto débil y se clavaba allí con precisión quirúrgica. Nadie nunca cree. ¿Cuántas veces Marta había pensado exactamente eso? ¿Quién le haría caso a una vieja viuda contra una mujer articulada que tenía papeles firmados y sellados? La vergüenza le subió por el cuello como una ola de calor y Marta sintió el rostro arder. Vergüenza de haber confiado. Vergüenza de haber abierto la puerta.
vergüenza de haberle ofrecido café a la persona que ahora devoraba su vida pedazo por pedazo. Sonia se levantó y caminó hasta la puerta de la cocina. Se detuvo en el umbral y giró el rostro. Su perfil se recortaba contra la luz del pasillo como una silueta de teatro de sombras. «Piénselo bien, doña Marta. Usted ya perdió a su marido. No necesita perder la casa también. Si me deja terminar lo que empecé, me voy en 2 semanas y usted se queda con lo suficiente para vivir. Si me estorba, usted lo pierde todo». Marta se quedó sola en la cocina. El reloj de pared dio las 6 y el sonido metálico resonó por el cuarto vacío como una cuenta regresiva. El té en la taza estaba frío. La luz de la tarde entraba por la ventana y dibujaba un rectángulo dorado en el piso, que fue encogiéndose despacio mientras el sol bajaba. Marta no se movió. Se quedó sentada en aquella silla con las manos en el regazo y los ojos fijos en la pared donde una mancha de humedad crecía desde hacía meses sin que nadie se ocupara de ella. Pensó en rendirse. El pensamiento llegó como un susurro traicionero que se escondía entre los otros, disfrazado de razón. Tal vez Sonia tuviera razón. Tal vez nadie fuera a creer. Tal vez fuera más fácil aceptar la pérdida y seguir adelante con lo poco que quedara. Marta cerró los ojos y sintió el cansancio de los últimos días caer sobre sus hombros como una manta empapada de lluvia. Todo el cuerpo le dolía. El alma le dolía más. Pero entonces algo sucedió. Sencillo, pequeño, casi invisible. El viento de la tarde empujó la ventana de la cocina y trajo el aroma del rosal del patio, las rosas de Ernesto. El perfume entró por la ventana y llenó la cocina con una dulzura que no tenía nada de falso, nada de calculado, nada de ensayado. Era el aroma de la verdad, de la vida que ella y Ernesto construyeron en aquella casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, rosa por rosa, mañana tras mañana durante 43 años. Marta abrió los ojos, se limpió el rostro con el dorso de las manos y se levantó de la silla. Las piernas aún temblaban, pero sostenían el peso. Caminó hasta el teléfono fijo de la sala, levantó el auricular y marcó el número de Enrique. Ella lo sabe. Sabe que fui al banco y sabe que tú estás investigando. La voz de Marta era baja, pero ya no temblaba. Del otro lado, Enrique respiró hondo. ¿Te amenazó? Dijo que si voy a la policía, se lleva todo y nadie me va a creer. El silencio de Enrique duró 5 segundos. Después su voz llegó firme como los cimientos de un muro. Entonces haremos que crean. Mañana la delegada Lucía te va a entregar una grabadora y vas a conseguir la confesión que necesitamos. Marta colgó el teléfono y se quedó parada en el pasillo oscuro. La luz del patio entraba por la puerta del fondo e iluminaba una fotografía de Ernesto en la pared de la sala. Su sonrisa brillaba en la penumbra como una vela encendida en la oscuridad. Marta caminó hasta la foto y apoyó los dedos en el vidrio frío del marco. No voy a dejar que se lleve nuestra casa, Ernesto, aunque sea lo último que haga. Memo en el piso de arriba, detrás de la puerta cerrada del cuarto de huéspedes, Sonia hablaba por teléfono con una voz más baja que un susurro. Las palabras eran rápidas, afiladas, completamente diferentes del tono manso que usaba con Marta. Sospecha algo. Necesitamos acelerar. Trae los papeles de la escritura mañana, yo me encargo del resto. El encuentro con la delegada tuvo lugar en una panadería 3 cuadras detrás de la iglesia. Marta salió de casa a las 8 de la mañana, diciéndole a Sonia que iba a comprar pan. Caminó por la acera con pasos firmes que ocultaban el temblor que subía desde los tobillos hasta la cintura. El sol todavía estaba bajo, y el aire olía a rocío y a hierba cortada del terreno baldío de la esquina. Cuando empujó la puerta de vidrio de la panadería, la campana de latón sonó sobre su cabeza, y el aroma del pan horneándose en el horno de piedra envolvió a Marta como un abrazo cálido. La delegada Lucía estaba sentada en la mesa del fondo con un café y un periódico abierto que no estaba leyendo. Era una mujer de mediana edad, cabello corto y oscuro, mandíbula firme y ojos que no pestañeaban mientras escuchaban. Vestía una blusa discreta y pantalón de vestir, nada que llamara la atención. Marta se sentó frente a ella y colocó su bolsa de compras sobre la mesa como escudo.
Doña Marta, gracias por venir. La voz de la delegada era baja y directa, sin rodeos. Voy a ser breve porque usted no puede tardar. Abrió su bolso y sacó un objeto negro del tamaño de un encendedor. Lo colocó sobre la mesa entre las 2 tazas de café. Grabadora digital. Este botón la enciende. Este la apaga. Cuando la luz roja se encienda, está grabando. Escóndala en el bolsillo del delantal o dentro de la manga de la blusa. El micrófono es sensible, capta hasta susurros a 2 metros de distancia. Marta tomó la grabadora y la giró entre los dedos. Era liviana, casi sin peso, pero parecía llevar dentro de ella el destino completo de aquella historia. La superficie era lisa y fría contra la piel de los dedos envejecidos. ¿Qué es exactamente lo que necesito que ella diga? La delegada inclinó el cuerpo hacia adelante. El olor a café fresco se mezclaba con un perfume cítrico discreto que venía del cuello de su blusa. Necesito que ella mencione los documentos, el dinero o la casa. Cualquier frase donde admita que está controlando los bienes de la señora sin su consentimiento real. No fuerce la conversación, déjela fluir. A las personas como ella les gusta alardear cuando creen que tienen el control. Marta guardó la grabadora dentro del bolsillo interno del bolso, detrás del cierre que quedaba pegado al forro. El mismo escondite donde Ernesto guardaba dinero cuando viajaban en autobús hacia la costa. ¿Y si ella se da cuenta? La pregunta salió antes de que Marta pudiera contenerla. La delegada la miró sin apartar la vista. Si ella se da cuenta, la señora llama a este número. Deslizó una tarjeta sobre la mesa. Es mi línea directa. Contesto a cualquier hora. Pero escuche, doña Marta. Mi equipo va a estar posicionado en la calle de la señora. Coche sin identificar, 2 agentes. Si cualquier cosa se sale de control, la señora grita. Grita lo más fuerte que pueda. Entraremos en segundos. Marta salió de la panadería con 2 panes de sal dentro de la bolsa de la compra y la grabadora escondida en el fondo del bolso. El peso de ese aparato minúsculo tiraba del hombro como si estuviera hecho de plomo. Caminó de vuelta a casa sintiendo el sol calentar la nuca y el olor del asfalto subir del suelo en ondas que distorsionaban el aire. Cuando llegó al portón, se detuvo. Respiró hondo. Luego entró. Sonia estaba en la cocina lavando los platos. El grifo abierto silbaba y la espuma del detergente subía entre sus dedos como pequeñas nubes blancas. Giró la cabeza cuando Marta entró y sonrió. La sonrisa de siempre. La sonrisa que Marta ahora veía como una cerradura pintada de flor. Trajiste pan fresquito. Qué bien, voy a hacer un café nuevo para las 2. El día pasó lento. Cada hora se arrastraba como si el reloj hubiera sido sumergido en miel. Marta esperó. Cocinó arroz y frijoles para el almuerzo. Lavó los platos, barrió la cocina, regó el rosal del patio. Todo con la grabadora transferida al bolsillo del delantal de cocina, pegada al forro, al lado del pañuelo bordado que Ernesto le había regalado en un aniversario de bodas. Sonia circulaba por la casa con la rutina de siempre, pero había algo diferente. Una agitación contenida en los gestos, una prisa en los pasos, el celular apretado en la mano con más frecuencia de lo normal. Miraba por la ventana del frente cada 20 minutos, como si esperara a alguien. A las 5 de la tarde Marta decidió actuar. Estaba sentada a la mesa de la cocina con Sonia frente a ella, las 2 tomando café, mientras la luz de la tarde entraba por la ventana y dibujaba sombras alargadas en el piso de cerámica. El ventilador giraba en el techo con el mismo zumbido de siempre, y una mosca golpeaba contra el vidrio de la ventana en un ritmo insistente que nadie se molestaba en interrumpir. Marta deslizó la mano por el delantal y apretó el botón de la grabadora. El clic quedó ahogado por el ruido de la mosca contra el vidrio. Sonia, he estado pensando en lo que me dijiste ayer. La voz de Marta salió calmada a medida, como quien coloca ladrillos en una pared sin prisa. Sonia levantó los ojos de la taza. ¿Sobre qué, doña Marta? Sobre que no estorbe, sobre dejarte terminar. Marta sostuvo la taza con ambas manos para ocultar el temblor de los dedos. Soy vieja, Sonia. No tengo energía para pelear. Si me garantizas que me quedaré con lo suficiente para vivir, acepto. Sonia posó la taza en la mesa
con un suave sonido de porcelana contra porcelana. Los ojos color miel estudiaron el rostro de Marta durante 5 segundos enteros. Después algo cambió en aquellos ojos. La guardia bajó. La máscara se deslizó medio centímetro, lo suficiente para que Marta viera detrás de ella una satisfacción fría que helaba la sangre. Está siendo sensata, señora. Es lo mejor para todos. Sonia cruzó las manos sobre la mesa e inclinó el cuerpo hacia adelante. La casa va a ir a mi nombre. En eso no cedo. El valor de ella en el mercado cubre lo que necesito. Los ahorros que quedaron los divido con usted, mitad para cada una. Que la jubilación de don Ernesto, lo que quedó de ella en la cuenta, usted se queda con todo. Marta tragó cada palabra, como quien traga vidrio molido. La casa donde Ernesto la llevó en brazos la noche de la boda. La casa donde el olor a café y a sierra eléctrica se mezclaban los sábados por la mañana. La casa donde cada pared guardaba la huella digital de toda una vida. Sonia hablaba de aquella casa como quien habla de un objeto en venta en un estante. ¿Y los papeles que falsificaste? ¿El poder notarial, la transferencia? Marta hizo la pregunta mirando sus propias manos, como quien no tiene valor para enfrentar la respuesta. Sonia soltó una risa corta por la nariz. Doña Marta, llevo años haciendo esto. Nunca salió mal. Las notarías no verifican nada cuando el documento parece correcto, y el suyo parecía perfecto. La voz de Sonia tenía ahora una textura diferente. Era la voz real, sin el barniz, sin la suavidad, sin la dulzura fabricada. Era la voz de alguien que habla de trabajo con la frialdad de quien comenta el precio de los frijoles. ¿Cuántas veces hiciste esto antes? Marta levantó los ojos lentamente. Sonia apoyó la espalda en la silla y cruzó los brazos. La sonrisa en sus labios era amplia ahora, confiada, la sonrisa de quien cree haber vencido. Doña Marta, usted no quiere saber. Solo sepa que ninguna de ellas fue a la policía. Ninguna. Porque todas entendieron lo mismo que usted está entendiendo ahora. Es más fácil aceptar que luchar. Marta asintió lentamente. Llevó la taza a la boca y bebió el último sorbo de café que ya estaba frío. El sabor amargo se quedó en la lengua como una cicatriz. Debajo del delantal, la grabadora seguía registrando cada palabra en silencio. La pequeña luz roja palpitando contra la tela como un corazón escondido. Sonia se levantó y salió de la cocina. Marta oyó sus pasos subiendo la escalera y la puerta del cuarto de huéspedes cerrándose. Entonces, con dedos que ahora temblaban no de miedo, sino de algo más cálido y más antiguo, Marta apretó el botón de apagado, sacó la grabadora del bolsillo y la sostuvo en la palma de la mano. El aparato estaba tibio por el calor de su cuerpo y la luz roja se apagó con un último parpadeo. Marta se levantó de la mesa, caminó hasta el teléfono fijo de la sala y marcó el número de la delegada Lucía. Atendió al primer timbre. Tengo la grabación. Confesó todo. La casa, los documentos falsos, las otras víctimas. Del otro lado de la línea, la delegada Lucía respiró hondo y dijo apenas 3 palabras. Mañana por la mañana. Marta no durmió. Se quedó acostada en la oscuridad con los ojos abiertos y las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando cada sonido que la casa producía en la madrugada. El crujido del techo enfriándose, el viento pasando por la rendija de la ventana como un silbido fino, el goteo del grifo del baño que Ernesto había prometido arreglar y que ahora marcaba el tiempo con una precisión que ningún reloj lograba. En algún momento después de las 3 de la mañana, oyó pasos en el pasillo, Sonia caminando hasta el baño y volviendo al cuarto. La puerta se cerró y el silencio regresó, denso y pesado como una manta de lana mojada. La primera luz del día apareció alrededor de las 5:30. Una línea fina de gris claro en el borde de la cortina que fue ensanchándose despacio hasta transformarse en azul, luego en dorado, después en la claridad franca de una mañana de sol. Marta sintió el calor de aquella luz tocar su rostro y soltó el aire que parecía contener desde hacía horas. El canto de los pájaros comenzó poco a poco. Primero un venteveo solitario en el guayabo, luego otro más lejos, después una bandada que llenó el patio con ruido de vida. A las 7:40, Marta oyó el sonido que esperaba desde la noche anterior.
3 golpes firmes en la puerta del frente. No eran golpes de vecino ni de cartero. Eran golpes que no piden permiso para existir. Marta se levantó de la cama y empujó la cómoda hacia un lado con una fuerza que la sorprendió hasta a ella misma. La adrenalina movía los brazos con una energía que los 72 años no habían logrado robar. Abrió la puerta del dormitorio y bajó la escalera sujetándose del pasamanos de caoba que Ernesto había instalado, sintiendo la madera firme bajo los dedos como si el marido estuviera allí guiando cada paso. En la sala, Sonia ya estaba de pie frente a la puerta de entrada. Estaba vestida, cabello recogido en la trenza de siempre, el bolso colgado del hombro como quien se preparó para ese momento. Cuando vio a Marta bajando la escalera, sus ojos se fijaron con una expresión que mezclaba desprecio y algo que se parecía a sorpresa, la mirada de alguien que subestimó al adversario y ahora ve el precio de ese error. Los golpes se repitieron. Sonia no se movió. Marta caminó hasta la puerta, pasó a su lado sin mirarle el rostro y giró la cerradura. La puerta se abrió y la luz de la mañana invadió el corredor como una ola. La comisaria Lucía estaba allí con 2 policías. Detrás de ellos, un patrullero estacionado en medio de la calle con las torretas apagadas. La comisaria vestía un blazer oscuro y sostenía una carpeta debajo del brazo. Sus ojos se encontraron primero con los de Marta, una mirada rápida que verificaba si estaba entera. Después, se desplazaron hacia Sonia. Sonia Resende, estamos aquí para cumplir una orden de detención. La voz de la comisaria era firme y sin apuro, el tipo de voz que no necesita gritar para ser obedecida. Sonia no gritó, no corrió. Se quedó parada en medio de la sala con las manos a los lados del cuerpo y el rostro completamente inmóvil, como una máscara que finalmente se fundió con la piel debajo. Los policías entraron y se posicionaron a su lado. La comisaria abrió la carpeta y comenzó a leer. Estafa contra persona mayor, falsificación de documento público, apropiación indebida de bienes, falsedad ideológica, y una quinta acusación que hizo a Marta contener la respiración. Asociación criminal referente al cómplice que operaba los documentos en las notarías y que había sido arrestado en la madrugada anterior en una pensión del centro de la ciudad. El hombre del coche plateado. Cada palabra caía en el silencio de la sala como piedra arrojada a la superficie de un lago en calma. Sonia escuchó todo sin mover un músculo del rostro. Cuando los policías le pusieron las esposas, giró la cabeza en dirección a Marta. Los ojos color miel estaban diferentes ahora. Ya no había dulzura allí, ni cálculo, ni sonrisa ensayada. Había solo el vacío de quien perdió el juego que siempre ganó. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero ningún sonido salió. Por primera vez desde que apareciera en la misa del 7º día, Sonia se quedó sin palabras. Los policías la condujeron por la puerta principal. Marta se quedó de pie en el pasillo, viendo a aquella mujer descender los 3 escalones del porche y entrar en el patrullero bajo la luz dorada de una mañana que olía a jazmín y a justicia. La comisaria se quedó, se sentó en la silla de la sala y esperó a que Marta estuviera lista. Marta no habló durante varios minutos. Caminó por la casa en silencio, pasando los dedos por las paredes, por el pasamanos, por el borde de la mesa de la cocina, como quien retoma posesión de un territorio que le fue robado centímetro a centímetro. Abrió las ventanas una por una. El aire fresco entró cargando olor a tierra y a rosas y a mañana, y la casa respiró por primera vez en semanas. La luz del sol alcanzó rincones que vivían en la penumbra, y el polvo danzó en los haces dorados como si celebrara. Doña Marta. La voz de la comisaria era gentil ahora. El poder notarial fue anulado, las cuentas fueron bloqueadas, la transferencia del inmueble fue cancelada antes de ser registrada, su patrimonio está protegido. Marta asintió despacio. Las palabras entraban en los oídos, pero tardaban en alcanzar el corazón, como si necesitaran atravesar capas de dolor acumulado antes de llegar al lugar donde habita el alivio. La comisaria se levantó, tocó el hombro de Marta y salió. Marta se quedó sola en la sala, en el silencio que ahora era diferente. Ya no era el silencio de una trampa. Era el silencio de una casa que volvía a ser hogar.
Enrique apareció en la puerta trasera 10 minutos después. No dijo nada. Entró, fue hasta la cocina y preparó café. El ruido de la tetera calentándose, el aroma del café en polvo siendo vertido en el filtro de tela, el agua hirviente descendiendo lentamente sobre el café, todo eso llenó la casa con sonidos y aromas que pertenecían a aquella cocina desde siempre. Enrique colocó 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a Marta. Tomaron café en silencio, un silencio que no necesitaba palabras porque ya estaba lleno de todo lo que importaba. Después del café, Marta salió al patio. El sol calentaba la tierra y el rocío brillaba en las hojas como cristales esparcidos por manos invisibles. Se sentó en el banquito de madera que Ernesto había construido debajo del árbol de jabuticaba y sintió la sombra fresca cubrir sus hombros como un abrazo. El venteveo cantó en la rama más alta. El rosal se mecía con el viento. Las ramas aún desalineadas pero vivas, tercamente vivas. Marta miró hacia la casa, las ventanas abiertas, la luz entrando, el pasamanos de caoba brillando bajo el sol. Cada ladrillo, cada teja, cada hendidura en el piso de madera llevaba la huella de una vida entera construida con manos honestas. Aquella casa casi fue robada por alguien que entró por la puerta sonriendo y salió por la misma puerta esposada. Pero seguía allí, firme, en pie, como Marta. Juntó las manos sobre el regazo y cerró los ojos. El viento trajo el perfume de las rosas y Marta sonrió. Una sonrisa verdadera, la primera en semanas, porque comprendió que la mayor herencia que Ernesto había dejado no estaba en los documentos que Sonia intentó robar. Estaba en la fuerza silenciosa que mantuvo a Marta en pie cuando todo conspiraba para derribarla. En el coraje de una mujer que eligió ver la verdad, incluso cuando dolía más que cualquier mentira. Esta es la historia de doña Marta. Una mujer que casi lo perdió todo por alguien que fingió ser familia. Y si llegaste hasta aquí, necesito preguntarte algo. ¿Conoces a alguna Marta en tu vida? ¿Alguien que tal vez esté siendo engañada poco a poco por una persona que apareció de la nada ofreciendo ayuda? ¿Alguien que está firmando papeles sin entender, perdiendo dinero sin darse cuenta, siendo aislada de quienes podrían protegerla? A veces la persona que más necesita auxilio es aquella sentada a tu lado en el almuerzo del domingo. Presta atención. Haz la pregunta que nadie está haciendo. Porque doña Marta solo se salvó porque un vecino de 76 años tuvo el valor de tocar a su puerta y decir la verdad. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Cuéntame si tocó algo dentro de ti. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Porque a veces una historia salva una vida. Hasta pronto.